El Papa ha muerto, y Spinoza explica por qué esto no es el fin, sino la ilusión religiosa. ¿Es posible que hayamos confundido durante siglos la figura de un hombre con la voz misma de Dios? ¿Puede una institución que ha perdurado por milenios ser en realidad la más elaborada expresión de una ilusión colectiva? La muerte de un papa es un evento que sacude al mundo entero, no por su valor biológico, todos morimos, sino por lo que representa simbólicamente la desaparición de una figura que para millones es la encarnación visible de lo sagrado en la tierra. Pero, ¿qué ocurre cuando esa imagen se desvanece? ¿Se apaga también la presencia de lo divino? ¿O es justamente en ese momento, en ese aparente vacío, cuando emerge la oportunidad de mirar más allá del velo de la fe ciega? Baruch Spinoza, el hereje más elegante de la filosofía moderna, fue desterrado por pensar diferente. Su visión del mundo, radical, poética y lógica, no solo desafiaba los dogmas, sino que proponía una alternativa que aún hoy muchos consideran peligrosa. Que Dios no está fuera, separado, sentado en un trono celestial, sino que está aquí, ahora, en todo lo que existe. Y si la muerte del Papa no fuera un final, sino una grieta en la que podemos asomarnos y descubrir que el templo que hemos construido durante siglos es más político que divino? Para entender la magnitud de este momento y lo que Spinoza tiene para revelarnos, primero debemos viajar hacia atrás, mucho más atrás. La historia del papado se entrelaza con los grandes imperios, con guerras santas, con la sangre de herejes y la gloria de santos. ¿Sabías que la figura del Papa tal como la conocemos no existía en los primeros siglos del cristianismo? En sus inicios, las comunidades cristianas eran descentralizadas, casi anárquicas, lideradas por ancianos sabios y humildes que se guiaban más por el ejemplo que por el poder. ¿Cómo pasamos de eso a la magnificencia del Vaticano, con su oro, sus muros milenarios y su capacidad de influir en la política global? El ascenso del obispo de Roma al trono papal no fue un acto divino, sino una serie de movimientos estratégicos. Cuando el Imperio Romano comenzó a tambalearse, los líderes cristianos vieron una oportunidad. Con Constantino el Grande legalizando el cristianismo en el siglo IV, comenzó un proceso irreversible de institucionalización de la fe. La religión del carpintero crucificado se convirtió poco a poco en la religión del imperio. ¿Puede el mensaje de amor, humildad y compasión sobrevivir a la maquinaria del poder? ¿O se diluye en rituales, títulos, vestimentas y jerarquías? La muerte de un papa nos obliga a hacernos estas preguntas, porque cuando cae una figura tan simbólica, nos vemos forzados a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué parte de nuestra espiritualidad es realmente nuestra y qué parte es herencia de estructuras que operan más como empresas que como canales hacia lo divino. Y es en este momento de cuestionamiento donde Spinoza entra en escena. Nacido en Ámsterdam en 1632, en una comunidad judía sefardí de origen portugués, Baruch Spinoza conoció muy temprano el precio de pensar diferente. Fue excomulgado a los 23 años, condenado al silencio y al olvido por sus propias raíces religiosas. ¿Cuál fue su pecado? ¿Negar a Dios? No, todo lo contrario. Su pecado fue decir que Dios está en todas partes y por lo tanto no necesita templos, ni sacerdotes, ni ritos. Para Spinoza, Dios no es un ser que castiga o premia, que escucha plegarias o dicta mandamientos. Dios es la sustancia única de la que todo está hecho. No es un ente separado del universo, es el universo. Cada hoja que cae, cada rayo de sol, cada pensamiento que cruza nuestra mente, todo eso es Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene una figura como el Papa en una cosmovisión donde no hay separación entre lo sagrado y lo profano? La teología de Spinoza no es un ataque a la espiritualidad, sino una defensa radical de ella. Propone una relación directa entre el ser humano y lo divino, sin intermediarios, sin estructuras de poder que se autoproclaman representantes de Dios en la tierra.
¿No es eso más respetuoso con lo que debería ser lo sagrado? La excomunión de Spinoza fue violenta, definitiva. Se le maldijo en todos los tiempos y en todas las lenguas. Fue borrado de los registros de su comunidad como si nunca hubiera existido. Pero qué miedo puede provocar una idea para que merezca tanto odio. ¿Será que su visión amenazaba los pilares mismos de las instituciones religiosas? ¿Será que mostrar que no necesitamos de un papa para acceder a lo divino es, en realidad, mostrarles el camino a la libertad? Cuando un papa muere, se activan protocolos milenarios, se cierran las puertas del Vaticano, se rompen sellos, se llama a cónclaves, se elige a otro, y la maquinaria sigue girando. Pero en ese breve instante entre la muerte y la sucesión hay un silencio sagrado, un hueco en el tejido simbólico de la cristiandad. ¿Qué pasaría si, en vez de llenarlo con otro rostro coronado de blanco, lo llenáramos con preguntas, con búsqueda, con la posibilidad de pensar que Dios no se ha ido porque nunca estuvo encerrado en esa figura? Spinoza nos invita a ver más allá de las formas, a entender que la moral no depende de mandamientos divinos, sino del conocimiento, que la libertad espiritual no nace de obedecer, sino de comprender, y que la fe más pura es aquella que no teme cuestionar. Entonces, frente a la muerte del Papa, ¿lloramos el final de una figura o celebramos el inicio de una posibilidad? ¿Nos aferramos a los ritos y al trono vacío o nos atrevemos a mirar el universo como una expresión constante de lo divino? ¿Y si la verdadera herejía no fuera la de Spinoza, sino la de quienes lo silenciaron? El Papa ha muerto, pero Dios, tal como lo entendía Spinoza, nunca ha dejado de vivir, porque está en el viento, en la razón, en el amor, en la duda, en todo. Y eso quizá sea más aterrador para los poderosos que cualquier rebelión armada. ¿Cómo llegamos a confiar tanto en intermediarios que nos prometen el cielo mientras gobiernan la tierra? ¿En qué momento decidimos que lo divino necesitaba de embajadores humanos para manifestarse? ¿No será que, en vez de acercarnos a lo sagrado, estos puentes nos han alejado aún más de su esencia? Durante la Edad Media, el papado no era solo una guía espiritual, era un actor político de primer orden. ¿Puede alguien que maneja ejércitos, firma tratados y declara cruzadas seguir siendo una voz imparcial de lo eterno? ¿Qué ocurre cuando la fe se mezcla con la ambición? En los siglos XI y XII, el poder papal alcanzó su cúspide. El Papa no solo era el jefe de la Iglesia, sino el árbitro de reinos enteros. ¿Cuántas veces se utilizó el nombre de Dios para justificar guerras, condenas, conquistas y silencios? El pensamiento de Spinoza emerge siglos después, pero sus raíces responden a este mismo dilema. Desde joven, entendió que la religión se había transformado en un sistema de control, no una vía hacia la verdad, sino un mecanismo de obediencia. ¿Qué otra institución humana exige devoción incondicional, infalibilidad, sumisión a la jerarquía, todo en nombre del amor divino? Es amor lo que se construye desde el miedo. En su obra Tratado Teológico Político, Spinoza expone con una valentía brutal que los líderes religiosos no buscan acercar al pueblo a Dios, sino mantener su autoridad sobre ellos. Según él, cuanto más ignorante es un pueblo, más fácil es dominarlo a través de símbolos, supersticiones y dogmas. ¿Por qué los textos sagrados deben ser interpretados solo por unos pocos? ¿Por qué tememos tanto a cuestionar lo que se nos ha enseñado desde niños? Si Dios es perfecto, ¿por qué necesitaría de leyes arbitrarias para ser comprendido? Si la espiritualidad es algo innato, ¿por qué condicionarla a rituales externos? Spinoza responde, porque la verdadera fe es peligrosa para el poder. Una persona que piensa por sí misma, que encuentra a Dios en la razón y no en el rito, ya no necesita ser guiada, manipulada, controlada, y entonces llega el Renacimiento, y con él el germen de una revolución silenciosa. Científicos, filósofos, artistas comienzan a mirar el mundo no como una obra misteriosa, sino como un sistema inteligible.
¿No es también sagrado el orden de las estrellas, la armonía matemática de la naturaleza, el descubrimiento de leyes físicas que rigen lo visible y lo invisible? ¿Dónde queda Dios en este nuevo universo que ya no necesita milagros para ser admirado? Mientras la Iglesia se aferra al pasado, censurando a Galileo, quemando libros y excomulgando pensadores, Spinoza escribe en la sombra: perseguido, temido, incomprendido. ¿No es irónico que quienes predican la verdad absoluta teman tanto a una idea? ¿Qué clase de fe necesita ser protegida con violencia? Pero el verdadero escándalo de Spinoza no fue negar a Dios, sino redefinirlo. No fue el ateísmo lo que lo condenó, sino su audacia de decir: Dios no está allá arriba, está en todo lo que existe, en ti, en mí, en esta piedra, en este pensamiento. ¿Puede haber algo más radicalmente espiritual que esa visión? Y sin embargo, siglos después, seguimos atrapados en la lógica del trono papal. ¿Por qué necesitamos un rostro visible que nos diga qué creer? No hemos aprendido nada de los errores del pasado. ¿Por qué cuando un papa muere, el mundo entra en luto como si Dios mismo hubiese abandonado la tierra? La respuesta está en la costumbre, en la narrativa, en la profunda necesidad humana de símbolo, pero también en la pereza espiritual. Porque pensar, sentir, buscar por uno mismo es incómodo. Es más fácil aceptar la doctrina que construir un camino propio. Es más cómodo arrodillarse ante un altar que enfrentar la vastedad del universo y preguntarse si hay un propósito. Spinoza lo sabía, por eso fue odiado, porque liberaba. Y liberar al ser humano de la dependencia religiosa es para muchos una herejía imperdonable. Avanzamos hacia la modernidad. El mundo cambia. Las monarquías caen. Las ciencias florecen, el individuo se convierte en el nuevo centro del pensamiento, pero la figura del Papa permanece inamovible, vestida de blanco, rodeada de oro. ¿Por qué? ¿Qué representa realmente en un mundo cada vez más secularizado? ¿Es un guía espiritual o un símbolo de resistencia del viejo orden? Cuando Juan Pablo II murió, millones lloraron. Cuando Benedicto XVI renunció, el mundo tembló. Cuando Francisco habla, aún moviliza masas. Pero, ¿es eso fe o es nostalgia? ¿Es necesidad espiritual o es la costumbre del rebaño que aún busca un pastor? Spinoza nos pide que despertemos, que miremos más allá del espectáculo, que entendamos que Dios no necesita marketing, ni campañas, ni jerarquías. Que si existe lo sagrado, está en el acto de comprender, en la libertad de pensar, en la ética de vivir con coherencia. ¿No es eso más poderoso que cualquier encíclica? Y ahora, frente a una nueva muerte papal, la historia se repite. El mundo se detiene, las cámaras se encienden, los rezos se multiplican, pero también, en el fondo del alma humana, algo resuena. Una pregunta que tal vez siempre estuvo allí, latente. ¿Y si este no es el fin? ¿Y si esto no es más que el derrumbe de una ilusión cuidadosamente construida? Porque el Papa ha muerto, pero Spinoza, el excomulgado, el maldito, el silenciado, sigue vivo. En cada mente que se atreve a pensar, en cada espíritu que se rehúsa a obedecer ciegamente, en cada corazón que entiende que la verdadera divinidad no necesita de tronos, sino de conciencia. ¿Qué ocurre cuando una figura que representa la conexión entre lo divino y lo terrenal desaparece? La muerte de un papa no es solo el fin de una vida, es la desaparición de un símbolo que ha sido central en la fe de millones. Pero, ¿realmente necesitamos de una figura humana para conectar con lo divino? ¿O es esta dependencia una construcción que ha perdurado por siglos? Baruch Spinoza, el filósofo del siglo XVII, desafió las nociones tradicionales de Dios y la religión. Para él, Dios no era un ser separado del mundo, sino que era la naturaleza misma. Esta visión panteísta contradecía la idea de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos y que necesita de representantes en la tierra. Durante la Edad Media, el papado no era solo una guía espiritual, era un actor político de primer orden. ¿Puede alguien que maneja ejércitos, firma tratados y declara cruzadas seguir siendo una voz imparcial de lo eterno? ¿Qué
¿Qué ocurre cuando la fe se mezcla con la ambición? En los siglos XI y XII, el poder papal alcanzó su cúspide. El Papa no solo era el jefe de la Iglesia, sino el árbitro de reinos enteros. ¿Cuántas veces se utilizó el nombre de Dios para justificar guerras, condenas, conquistas y silencios? El pensamiento de Spinoza emerge siglos después, pero sus raíces responden a este mismo dilema. Desde joven, entendió que la religión se había transformado en un sistema de control, no una vía hacia la verdad, sino un mecanismo de obediencia. ¿Qué otra institución humana exige devoción incondicional, infalibilidad, sumisión a la jerarquía? ¿Todo en nombre del amor divino? ¿Es amor lo que se construye desde el miedo? En su obra Tratado Teológico Político, Spinoza expone con una valentía brutal que los líderes religiosos no buscan acercar al pueblo a Dios, sino mantener su autoridad sobre ellos. Según él, cuanto más ignorante es un pueblo, más fácil es dominarlo a través de símbolos, supersticiones y dogmas. ¿Por qué los textos sagrados deben ser interpretados solo por unos pocos? ¿Por qué tememos tanto a cuestionar lo que se nos ha enseñado desde niños? Si Dios es perfecto, ¿por qué necesitaría de leyes arbitrarias para ser comprendido? Si la espiritualidad es algo innato, ¿por qué condicionarla a rituales externos? Spinoza responde, porque la verdadera fe es peligrosa para el poder. Una persona que piensa por sí misma, que encuentra a Dios en la razón y no en el rito, ya no necesita ser guiada, manipulada, controlada, y entonces llega el Renacimiento, y con él el germen de una revolución silenciosa. Científicos, filósofos, artistas comienzan a mirar el mundo no como una obra misteriosa, sino como un sistema inteligible. ¿No es también sagrado el orden de las estrellas, la armonía matemática de la naturaleza, el descubrimiento de leyes físicas que rigen lo visible y lo invisible? ¿Dónde queda Dios en este nuevo universo que ya no necesita milagros para ser admirado? Mientras la Iglesia se aferra al pasado, censurando a Galileo, quemando libros y excomulgando pensadores, Spinoza escribe en la sombra. Perseguido, temido, incomprendido. ¿No es irónico que quienes predican la verdad absoluta teman tanto a una idea? ¿Qué clase de fe necesita ser protegida con violencia? Pero el verdadero escándalo de Spinoza no fue negar a Dios, sino redefinirlo. No fue el ateísmo lo que lo condenó, sino su audacia de decir, Dios no está allá arriba, está en todo lo que existe. En ti, en mí, en esta piedra, en este pensamiento. ¿Puede haber algo más radicalmente espiritual que esa visión? Y sin embargo, siglos después, seguimos atrapados en la lógica del trono papal. ¿Por qué necesitamos un rostro visible que nos diga qué creer? ¿No hemos aprendido nada de los errores del pasado? ¿Por qué cuando un papa muere, el mundo entra en luto como si Dios mismo hubiese abandonado la tierra? La respuesta está en la costumbre, en la narrativa, en la profunda necesidad humana de símbolos, pero también en la pereza espiritual, porque pensar, sentir, buscar por uno mismo es incómodo. Es más fácil aceptar la doctrina que construir un camino propio. Es más cómodo arrodillarse ante un altar que enfrentar la vastedad del universo y preguntarse si hay un propósito. Spinoza lo sabía, por eso fue odiado, porque liberaba, y liberar al ser humano de la dependencia religiosa es para muchos una herejía imperdonable. Avanzamos hacia la modernidad, el mundo cambia, las monarquías caen, las ciencias florecen, el individuo se convierte en el nuevo centro del pensamiento, pero la figura del Papa permanece, inamovible, vestida de blanco, rodeada de oro. ¿Por qué? ¿Qué representa realmente en un mundo cada vez más secularizado? ¿Es un guía espiritual o un símbolo de resistencia del viejo orden? Cuando Juan Pablo II murió, millones lloraron. Cuando Benedicto XVI renunció, el mundo tembló. Cuando Francisco habla, aún moviliza masas. Pero, ¿es eso fe o es nostalgia? ¿Es necesidad espiritual o es la costumbre del rebaño que aún busca un pastor? Spinoza nos pide que despertemos, que miremos más allá del espectáculo.
que entendamos que Dios no necesita marketing, ni campañas, ni jerarquías, que si existe lo sagrado, está en el acto de comprender, en la libertad de pensar, en la ética de vivir con coherencia. ¿No es eso más poderoso que cualquier encíclica? Y ahora, frente a una nueva muerte papal, la historia se repite, el mundo se detiene, las cámaras se encienden, los rezos se multiplican, pero también, en el fondo del alma humana, algo resuena. Una pregunta que tal vez siempre estuvo allí, latente. ¿Y si este no es el fin? ¿Y si esto no es más que el derrumbe de una ilusión cuidadosamente construida? Porque si esto no es el fin, ¿qué es entonces? ¿Un espejo que se quiebra? ¿Un reflejo distorsionado de lo que pensamos que era la verdad? ¿Y si lo que estamos presenciando no es una tragedia espiritual, sino una revelación intelectual? ¿Y si la caída del trono sagrado es, en realidad, la apertura de una nueva etapa de conciencia colectiva? Spinoza lo habría celebrado, no por desprecio, sino por claridad, porque para él la claridad era la forma más elevada de espiritualidad. ¿Qué valor tiene una fe que se basa en la oscuridad del misterio, cuando la luz de la razón puede conducirnos a una comprensión más honesta de la existencia? ¿No es acaso más digno de lo divino aquello que puede ser comprendido, compartido y vivido en libertad? Durante siglos, la figura del Papa ha representado la encarnación de la infalibilidad, el rostro visible de lo invisible. Pero ¿cómo puede un ser humano ser infalible? ¿Qué clase de fe necesita blindarse contra el error, sino una fe profundamente insegura de sí misma? ¿Qué institución verdaderamente divina necesita escudos, protocolos, silencios forzados y verdades impuestas? Spinoza diría que la verdad no necesita defensores armados, la verdad no necesita castigos ni premios, la verdad simplemente es. Y si es, se impone por sí sola, como el sol que atraviesa las nubes. ¿No es más divina esa forma de existir? Nos hemos acostumbrado a asociar lo sagrado con lo solemne, con túnicas, con incienso, con palabras antiguas. Pero lo sagrado, en la mirada de Spinoza, está en lo cotidiano, en la estructura misma del universo, en la coherencia de las leyes naturales. ¿No es eso más impresionante que cualquier milagro artificial? A lo largo de la historia, los papas han sido testigos y protagonistas de todo tipo de eventos: guerras, conquistas, colonizaciones, inquisiciones, concilios, reformas. Pero ¿cuántas veces han sido también el reflejo de una lucha interna que todos compartimos? La lucha entre la necesidad de creer y el deseo de comprender. ¿Por qué esa lucha debería terminar con la muerte de un solo hombre? El cuerpo de un papa puede yacer en una urna de mármol, pero las preguntas que su figura ha suscitado sobreviven. Y esas preguntas, incómodas, silenciadas, eternas, son la herencia más valiosa que podemos recibir. ¿Qué significa realmente ser espiritual? ¿A quién le pertenece la verdad? ¿Por qué seguimos necesitando estructuras externas para validar nuestras experiencias internas? No es casual que los regímenes autoritarios, las teocracias cerradas, los fanatismos más violentos siempre hayan temido a los pensadores como Spinoza. Porque Spinoza no ofrecía respuestas fáciles, no ofrecía redención, ni paraíso, ni salvación. Ofrecía algo mucho más radical. Ofrecía la libertad de pensar sin miedo. ¿Y qué puede haber más revolucionario que eso? La filosofía de Spinoza se adelantó siglos a su tiempo. Fue precursor del pensamiento laico, del Estado moderno, de la ciencia como vía legítima hacia la comprensión del mundo. ¿Y si el verdadero legado espiritual de la humanidad no está en los altares, sino en las bibliotecas? ¿No deberíamos entonces rendir culto no a las reliquias, sino al pensamiento crítico, al cuestionamiento honesto, a la búsqueda incesante del sentido? Hay quienes dirán que sin el Papa, sin la Iglesia, sin la autoridad religiosa, el mundo se hundiría en el caos moral.
Pero realmente ha sido la religión institucional la que ha evitado el caos o la que a veces lo ha perpetuado. ¿Cuántas guerras han sido santificadas? ¿Cuántos crímenes justificados? ¿Cuántos silencios cómplices han protegido el poder en nombre de Dios? Spinoza no niega lo sagrado, lo redefine, lo purifica, lo libera y al hacerlo nos ofrece una espiritualidad sin miedo, una ética sin coacción, una verdad sin fanatismo. ¿Estamos listos para eso? La muerte del Papa entonces no es un evento aislado, es un símbolo, es una grieta, es una invitación a mirar más allá de la superficie, a recordar que lo divino, si existe, no está encerrado en una sede vaticana ni en una voz vestida de blanco. Está en el pensamiento que se atreve a preguntarse por el todo. Está en la experiencia viva, libre, autónoma. Está, como diría Spinoza, en la necesidad con la que el universo se expresa a sí mismo. Y esa necesidad, esa fuerza natural, esa divinidad inmanente, no muere, nunca ha muerto, porque nunca ha nacido. Simplemente es, como la eternidad que no comienza ni termina, como el conocimiento que se expande sin fin. Así que, cuando el mundo guarde silencio ante la muerte del pontífice, escuchemos más allá del silencio. Tal vez en ese intervalo sagrado se escuche una voz más antigua que toda institución, la voz del pensamiento libre, la voz que dice, como un susurro cósmico, no busques más fuera, todo lo que necesitas ya está dentro. ¿Y tú? ¿Seguirás esperando señales celestiales? ¿O serás lo suficientemente valiente para encender tu propia luz?